Bien, y ya seguimos aquí en Paraguay Noticias y vamos a compartir, Amancio, ya Sí. también parte de lo que es ¿Qué esta tenemos? mesa redonda virtual ¿Virtual? con los diplomáticos de nuestro país para hablar de Sí, un tema eso suele ser muy lindo. fundamental. Sí. Esto está organizado por la Asociación de Diplomáticos de nuestro país. Hablan un poco del impacto de la pandemia en el comercio exterior. Ya. Coordinando el presidente de ADE, precisamente, el embajador Julio Duarte. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jennifer. Muy buenas tardes, Paraguay Noticias, Paraguay TV. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy tengo el gusto de poder compartir una mesa redonda virtual con apreciados colegas de la Cancillería Nacional para hablar de los aspectos económicos, lo que es la diplomacia económica para el desarrollo, cómo esta diplomacia resiliente se adecua a una coyuntura de pandemia mundial que está afectando a todos. Nos acompaña el día de hoy el viceministro de Relaciones Económicas e Integración, Didier Olmedo, el director general de Política Económica, Raúl Cano, y el director de Comercio Exterior e Inversiones, Manuel Ruiz Díaz. Muy buenas tardes, viceministro Olmedo. Un gusto poder compartir esta mesa con usted. Y la consulta o la primera pregunta quizás en la mesa para avanzar con este diálogo sería cómo nuestro país se enfrenta a una coyuntura que no estábamos esperando, que nos sorprendió a todos, que es la coyuntura de una pandemia como la del COVID-19, que tiene un impacto económico global. Así que quisiéramos conocer un poco lo que la Cancillería viene haciendo desde que nos sorprendió esta pandemia, sobre todo las acciones en el ámbito multilateral, las acciones en el ámbito bilateral, todo lo que es el tema de la logística, la integración productiva y otros aspectos que vamos a tocar con los colegas también, Raúl y Manuel. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero congratular por esta iniciativa de poder permitir dar a conocer el trabajo que hace la Cancillería, tanto en su sede de capital y en la red de embajadas y consulados. Efectivamente, nosotros teníamos planificado un semestre del año 2020 muy activo, en razón de que ejercemos la presidencia pro tempore del Mercosur y habíamos establecido un listado de prioridades muy ambicioso que tuviera presente las actividades que ya lleva en curso el Mercosur, ir incorporando dentro de la agenda prioritaria del Mercosur otros nuevos temas que atañen a las nuevas tendencias del comercio y de la economía mundiales. Y en ese sentido, teníamos una identificación de objetivos, los cuales continúan todavía firmes a pesar de las dificultades impuestas por la pandemia, que, digamos, nos motivó al confinamiento, nos motivó a cambiar la modalidad de trabajo, entonces, y que afectó significativamente el desarrollo de las actividades que inicialmente estábamos programando, lo cual de ninguna manera afecta el grado de ambición que tenemos de poder concretar los principales objetivos a fin de este semestre. Paraguay pretende dejar un legado de esta presidencia pro tempore con una hoja de ruta concreta para que el Mercosur transite del año 20 al año 2030 con una identificación conjunta bien precisa de los elementos que hacen a la construcción de la integración regional, atendiendo los intereses de cada Estado parte y atendiendo también las realidades del mundo de hoy. Entonces, esa agenda que todavía la mantenemos, todavía la trabajamos, ha sido sumada, ha sido ampliada con las acciones
que tuvimos que llevar adelante en esta contingencia. El Mercosur tuvo que hacer frente a esta situación, atendiendo que mucho de nuestro trabajo implica el trabajo técnico, diplomático, que vincula el desplazamiento de las delegaciones. Teníamos en el mes de marzo, solamente entre el 10 y el 31 de marzo, teníamos programadas en Asunción 33 reuniones del Mercosur. En el mes de abril teníamos más de 50 reuniones programadas que las tuvimos que convertir a la modalidad de videoconferencia. Yo quiero significar en ese sentido los trabajos que el Mercosur ha llevado adelante bajo presidencia pro tempore paraguaya en el marco de la pandemia del coronavirus. Y lo más destacable podría ser la declaración de los presidentes. Hubo una videoconferencia de presidentes inmediatamente al surgimiento de la pandemia, que tuvo lugar el 18 de marzo, donde los presidentes establecieron acciones bien precisas para guiar el trabajo conjunto, para indicar también en las actividades, acciones, decisiones que se llegaran a cumplir por los estados partes del Mercosur en el marco de esta emergencia sanitaria. En ese sentido, entonces, la declaración de los presidentes se ha enfocado en todos los esfuerzos para facilitar el retorno de los ciudadanos y residentes de los estados partes del Mercosur a sus lugares de origen y residencia. Hemos trabajado también para que este comunicado contemple la necesidad de atender las especificidades de las características de nuestras comunidades residentes en áreas de frontera. Hemos establecido un mecanismo de notificación de las medidas que vayan adoptando los estados partes del Mercosur en el marco de esta pandemia. Hemos hablado de entendimientos para la rebaja de aranceles aduaneros aplicados especialmente a productos e insumos destinados a la prevención de enfermedades, al cuidado de la salud. Hemos establecido entonces también en esa declaración de los presidentes la necesaria recurrencia a las videoconferencias, a las plataformas digitales para las discusiones de nuestros temas, para el funcionamiento de nuestros órganos decisorios y derivados. Y también hemos convocado a los organismos multilaterales de la región, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y FONPLATA, para identificar posibilidades de trabajo conjunto, de líneas de acción conjunta para enfrentar los desafíos derivados del combate a esta pandemia y las consecuencias en los estados partes del Mercosur. Entonces, esa declaración de los presidentes ha significado un paso importante porque ha mojonado los principales elementos a desarrollar conjuntamente a nivel de los países del Mercosur o para guiar las acciones que de manera individual llegáramos a adoptar. También es muy importante señalar, y voy a pedir a mi colega, el embajador Cano, temática de la aprobación en el marco de esta pandemia en forma urgente de un proyecto del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, el FOSEM, una ampliación del proyecto de investigación y educación biotecnologías aplicadas a la salud, un proyecto que en términos generales
fue aprobado en un plazo récord y que sirvió para aportar en forma oportuna recursos para la lucha contra la pandemia. Eso voy a pedir, como dije, al embajador Cano que nos detalle con mayor precisión. También hemos trabajado en un elemento muy necesario, que era establecer la norma, la base legal para las reuniones virtuales de los órganos decisorios, para dar validez a estas deliberaciones a distancia, a la toma de decisiones en el marco de las mismas. Y por supuesto, hemos trabajado en acciones también a nivel nacional, tendientes a la rebaja arancelaria para insumos y productos médicos. Hemos también acompañado decisiones de otros ministerios para el establecimiento de licencias de exportación para productos, especialmente alcohol, en gel, tapabocas. Y otro elemento importante que hemos trabajado también ha sido el establecimiento de una red de proveedores confiables, una red de productos, insumos que estaban en los listados de las necesidades definidas por el Ministerio de Salud Pública, valiéndonos de la amplia red de embajadas y consulados que permitieran dar el apoyo de nuestros colegas diplomáticos del exterior a este esfuerzo inédito de adquisiciones públicas directas de insumos en un ambiente bastante confuso, bastante convulsionado por las consecuencias de esta pandemia. Entonces, ese tema voy a pedir también al consejero Manuel Ruiz Díaz que nos detalle los trabajos hechos con nuestras embajadas y consulados, coordinando asimismo ese trabajo con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Industria y Comercio y con la Presidencia de la República. Estos han sido los elementos. Hemos llevado adelante también en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio una manifestación en el sentido, acompañada por un grupo de 25 estados miembros de la OMC, en el sentido de que las acciones, ya sean colectivas o individuales, que se lleven adelante, las decisiones que se tomen, nuevas normas, nuevas disposiciones destinadas al combate de esta pandemia, no afecten en lo posible elementos esenciales del sistema multilateral del comercio. Entonces, en apretada síntesis, podemos decir que en materia económica, estos han sido nuestros esfuerzos. Hemos llevado adelante entonces a nivel de Mercosur reuniones de coordinadores de manera virtual. Hemos llevado adelante una reunión también virtual de la Comisión de Comercio. Todas estas acciones para evitar que la contingencia que nos afecta tenga efectos negativos y eviten el desarrollo de las tareas que son, digamos, impostergables del Mercosur. Entonces, esto quiero mencionar a título general, ofrecer la palabra a mis colegas, en primer término, el embajador Raúl Cano, para que nos hable del proyecto FOSEM, y posteriormente al licenciado Manuel Ruiz Díaz, para que desarrolle la temática de la red de proveedores confiables. Posteriormente, estamos dispuestos para cualquier tipo de esclarecimiento, para cualquier tipo de complementación de la información que podamos proveer en atención al interés de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, viceministro. Embajador Cano. Sí, buenas tardes al programa de NPI, a los colegas de la Cancillería. Gracias por
por la oportunidad. Así como dijo el viceministro, el área económica de la Cancillería sigue desempeñando sus tareas de forma remota la mayor parte del tiempo, pero sin dejar de hacer las tareas que nos habíamos trazado como presidencia pro tempore. Es importante mencionar que el Mercosur no solamente se circunscribe al ámbito económico-comercial, sino fundamentalmente hay una arista que mucha gente todavía no visibiliza, que es el de la cooperación no reembolsable. El FOSEM es un fondo de convergencia estructural del Mercosur para reducir las asimetrías. En ese contexto, bajo impulso de la presidencia pro tempore del Paraguay, en un proyecto pluriestatal que está en vigor desde hace al menos 3 años, aprovechamos esta situación para solicitar una ampliación de ese proyecto. El proyecto implica a 4 laboratorios de cada uno de los estados partes. En el caso de Paraguay, el organismo ejecutor es el Laboratorio Central de Bioseguridad del Ministerio de Salud Pública, donde se están haciendo los test para la comprobación del COVID-19. En un tiempo récord sacamos una decisión, pues la primera decisión, la decisión 1/20 del Consejo Mercado Común, a través del cual se logró ampliar los recursos para atenuar el impacto del COVID en cada uno de los estados partes. El Laboratorio de Bioseguridad, Laboratorio Central de Bioseguridad del Ministerio de Salud Pública recibió recursos en menos de 72 horas, $520,000 para la adquisición de insumos médicos, para la adquisición de instrumental médico, de elementos de protección para la bioseguridad en menos de 72 horas. Además, ese proyecto, con la ampliación del proyecto, el Laboratorio de Bioseguridad del Ministerio de Salud podrá recibir en las próximas semanas 80,000 kits y reactivos para poder hacer el testeo lo más pronto posible. Y asimismo tiene un fondo de contingencia de $10 millones que los 4 estados partes podrán utilizar en la medida que haya un requerimiento. De vuelta, el FOSEM es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, tiene como objetivo reducir las asimetrías y lo más importante de resaltar es que es un fondo no reembolsable. Los recursos que le reciban los estados partes, en el caso particular el Paraguay, no requieren un retorno. Por lo tanto, de vuelta, como decía al principio de mi intervención, es la arista de cooperación y solidaridad que tiene el Mercosur. De la misma manera, como mencionó el viceministro, a iniciativa de Paraguay, estamos gestionando y los próximos días va a estar disponible una nueva decisión del Consejo de Mercado Común, donde habilitará, mientras dure la pandemia, a realizar reuniones por sistema de videoconferencia, las reuniones de los órganos decisorios del Mercosur, el Consejo de Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio del Mercosur, creando las condiciones para que, aún con la situación de la pandemia, el Mercosur siga funcionando y cumpliendo con los objetivos estratégicos que determinó la presidencia pro tempore a inicio de año para la presidencia pro tempore que culmina en los primeros días de julio. Eso es lo que puedo decir, apreciado presidente de la ADEP. Estamos a la orden. Muchas gracias, Raúl, muy amable. Y ahora quisiera pasar la palabra a Manuel para que nos hable un poco de eso que adelantó el viceministro respecto a la logística, todo lo que es la cadena de proveedores confiables, pero también hay otros temas que preocupan al sector del comercio exterior, el tema del estrés hídrico en el río Paraná. En fin, son ciertos aspectos que ustedes en el día a día están manejando, Manuel. La Cancillería no para, estamos 24/7 y sobre todo en el tema del comercio exterior, que es vital para el Paraguay.
Así mismo es, don Julio, un placer compartir por intermedio de nuestro gremio de la ADEP con toda la audiencia de Paraguay TV. Un placer estar y un saludo a mis queridos jefes y colegas, ¿verdad? Efectivamente, la Cancillería ha venido trabajando desde el día 1 en este tema para apoyar. Yo dividiría en dos cuestiones, como señalaste. Primero, hemos estado abocados a crear las condiciones con otros órganos del Estado paraguayo y con el sector privado, fundamentalmente trabajando de la mano para garantizar el flujo del comercio exterior, ¿verdad? Eso ha sido una impronta que le ha impuesto la administración para garantizar el abastecimiento y para garantizar el flujo del comercio exterior, principalmente de exportación, ¿verdad? En este caso, de forma tal a contribuir de esa forma a minorar el impacto que tiene toda esta situación a la economía nacional, que en definitiva, por lo que hemos estado tratando de cuidar en todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, no han sido pocas las acciones que se han desarrollado en ese sentido con diversos órganos del Estado para permitir el tránsito por países vecinos, para llegar a esos mercados, para llegar a mercados de la región y a países vecinos con ese objetivo. Y en ese sentido ha estado dispuesta toda la red de secciones, toda la red de embajadas y consulados en el exterior y en los países de la región especialmente, ¿verdad? Creemos que todavía los números al mes de marzo, que es lo que tenemos, tal vez no son la mejor radiografía todavía, ¿verdad?, del impacto, pero sí vemos que a pesar de las dificultades, el comercio sigue fluyendo, el abastecimiento de los productos en general está bastante bien garantizado, al menos de los más importantes. Naturalmente hay situaciones que se presentan en el día a día que se van resolviendo puntualmente, entonces eso ha permitido que, si bien todo es un poco más lento, la cosa no ha parado, ¿verdad? El comercio sigue fluyendo a una velocidad que no es la que quisiéramos, ¿verdad? Pero que por las circunstancias se entienden. Y la otra arista un poco, al cual sí, de una forma más general, ha estado la red de embajadas y consulados en el exterior coordinado por la Cancillería, es para contribuir con las acciones que viene desarrollando el Estado paraguayo a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de buscar proveedores, le decimos nosotros seguro, ¿verdad? Seguro en el sentido de que a pesar de las dificultades y del exceso de demanda que hay, podamos encontrar a través de nuestras diversas representaciones en el exterior proveedores que puedan ser confiables, y esa es una información que se ha puesto a disposición del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿verdad? Con otro órgano del Estado, ¿verdad? A través de nuestra red de embajadas y consulados hemos proveído, hemos canalizado principalmente al Ministerio de Salud Pública unos 50 presupuestos más o menos de diversos, principalmente esta primera búsqueda está orientada a atender la necesidad de adquirir los insumos de protección personal para el personal de salud, ¿verdad? Entonces, esa ha sido también una gestión que merece ser destacada, ¿verdad? Esa es una información que está a disposición del Ministerio de Salud Pública. Y en otro orden también las embajadas en el exterior tienen instrucciones conforme nos vayan, sí, una instrucción que ha impartido el canciller, ¿verdad? Conforme nos vayan señalando, ¿verdad? Para que en el tránsito de esa mercadería con los miles de problemas que hay, que nuestra red de embajadas y consulados también puedan estar disponibles y atentos para garantizar, en definitiva, lo que todos queremos, que lleguen productos de calidad y que lleguen los productos, sobre todas las cosas, los insumos, los equipos médicos, ¿verdad? Como guste definirse, ¿verdad? Con respecto a la última pregunta, son gestiones, efectivamente, el régimen hidrológico es del río Paraná y de todas las vías fluviales, de hecho, por donde transitan más o menos el 75-80% de nuestro comercio exterior de exportación y de importación está pasando por un momento crítico. Esa es una realidad, ¿verdad? Hay un régimen hidrológico que no es favorable, y específicamente, si bien el río Paraguay tiene sus dificultades, todavía sigue funcionando, ¿verdad? Pero en el río Paraná, en el tramo que tenemos compartido, principalmente con la República Argentina, muchos le llaman el Alto Paraná, está pasando por un régimen hidrológico que algunos dicen de hace 120 años no pasaba, vamos a ir un poco más cerca, hace 30 años no pasaba, algo así.
Entonces, esta gran sequía, sumada a otros factores, ¿verdad?, hacen de que desde el día 1 también el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros órganos del Estado, ¿verdad?, Itaipú, Yacyretá, la Prefectura, la Marina Mercante, la Administración de Puertos, junto con el sector privado, se pongan de la mano para trabajar alguna estrategia, y así se está haciendo justamente con el Brasil, para alterar el régimen hidrológico de forma artificial, ¿verdad? Y de esa forma tratar de tener condiciones para contribuir con la exportación de una cantidad importante de productos que tenemos en esa región productiva del país, ¿verdad? Vamos a decir así, el Alto Paraná, la mitad del Alto Paraná mirando hacia el río, Itapúa, Misiones, ¿verdad?, donde se estiman de que hay unas 2.700.000 toneladas todavía de diferentes productos, pero principalmente soja, ¿verdad? Pero aceite de soja, harina de soja, maíz, sorgo, trigo, arroz, ¿verdad? Que tienen que salir por ese corredor fluvial de exportación, ¿verdad? Porque eso nos da competitividad, porque eso es más barato, porque también cargar toda la carga sobre el río Paraguay tiene sus complicaciones mucho más allá del costo, ¿verdad? Entonces, en eso estamos trabajando específicamente en estos días de forma intensa, liderado acá por nuestro viceministro de Relaciones Económicas, para buscar crear las sinergias, los entendimientos necesarios, principalmente con el Brasil en este caso, para que ahora en un primer round, ¿verdad?, porque esto se deberá extender en el transcurso de los meses a lo largo del tiempo, porque las previsiones hidrológicas no son todavía favorables, para sacar ahora unas 200.000 toneladas que ya están cargadas en barcazas, y que estamos hablando de un valor de entre exportación e importación, porque por ahí suben fertilizantes, combustibles, de más o menos $100 millones. O sea, la operación que ahora estamos planteando, tratando de desarrollar con el Brasil, daría ese oxígeno de $100 millones a toda una cadena productiva y logística que demanda y que es esencial para el quehacer económico nacional y de la región especialmente. Muchas gracias, Manuel. Realmente nuestra diplomacia económica para el desarrollo es política exterior de Estado. Nosotros estamos impulsando esa diplomacia económica aún en esta coyuntura de crisis. Es una prioridad del gobierno nacional que el comercio exterior fluya. Nuestro país se va a recuperar pronto. Gracias al agro, gracias a la ganadería, es un país con fortalezas todavía en esos sectores, entonces hay que cuidarlo muy bien, la Cancillería sí lo entiende. Gracias, muchas gracias, viceministro Olmedo, por su intervención, también por introducir el tema del Mercosur, donde nuestro país tiene la presidencia pro tempore, una presidencia pro tempore que aún así en esta coyuntura está llevando adelante grandes emprendimientos. El embajador Cano también complementó con el tema del FOSEN, como el Paraguay liderando la presidencia pro tempore pudo reorientar fondos del FOSEN hacia el sistema sanitario de los países del Mercosur, y esa coordinación para ayudar a nuestros connacionales a regresar a sus respectivos países. Por nuestra parte, más de 2.000 paraguayos ya regresaron al Paraguay gracias a la gestión diplomática, gracias a la coordinación interinstitucional, y hoy ya más de 500 paraguayos regresaron a sus casas luego de la cuarentena obligatoria. Eso hace que nuestro país hoy esté bien posicionado en el mundo ante esta pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias, Paraguay TV, por darle a esta asociación de diplomáticos del Servicio Exterior de la República la oportunidad de compartir con toda la teleaudiencia las experiencias, los puntos de vista y reflexiones de nuestros diplomáticos, tanto del servicio local, así también como el servicio exterior, y esperemos poder seguir con estas entrevistas virtuales, esta mesa redonda, diplomacia frente al COVID-19. Un saludo a todos, Julio, muchas gracias por este compartir. Será hasta la próxima y felicitaciones por la labor que siempre realizan también nuestros embajadores en el extranjero. Así que muchas gracias.